Finalmente, veamos la noción de soporte y cobertura de una regla. Pensemos de nuevo que tenemos la regla X implica Y. Esto de nuevo es subconjunto de ítems que están en X. Si los compré, entonces también compro los ítems que están en Y. Y se define como soporte de esta regla, de nuevo siempre con esta misma idea de que el soporte es la proporción de casos que lo satisfacen. El soporte de la regla X implica Y es el soporte de la unión de los subconjuntos X con Y. O sea, dicho de otra manera, el soporte de una regla es la proporción de transacciones de la base de datos que involucran a los ítems que están en X junto con los ítems que están en Y. Y acá es importante notar que esta noción de soporte de una regla es completamente simétrica. O sea, el soporte de X implica Y es exactamente igual que el soporte de Y implica X, porque lo es esta noción de unión de soporte, unión de conjuntos. Por otro lado, la noción de cobertura de una regla, X implica Y, sí es una noción asimétrica y es la proporción de transacciones que cumplen con el antecedente, o sea, el soporte de X. Y esta sí no da lo mismo la cobertura de X implica Y que la cobertura de Y implica X, por supuesto. Y acá nos sirve esta reflexión para pensar algo muy importante, que es que los conceptos de confianza y lift son no simétricos. O sea, quiere decir que el concepto de confianza y el del lift, claramente es importante entender cuál es el antecedente, cuál es el consecuente en el lift. Y también lo mismo ocurre en la confianza. Pero no pasa lo mismo con el soporte. ¿Sí? En el soporte no interesa cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Sí importa, de nuevo, en la cobertura. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque lo que nos va a interesar en el análisis, y ese es el objetivo y eso es lo que vamos a estar buscando, es reglas que cumplan en general, y esto es lo que vamos a querer, esta es la fantasía, este es el deseo, reglas que cumplan con un alto soporte, con una alta confianza y con alto lift. Pero recordando siempre que el concepto más importante en algún sentido es el de soporte, porque el soporte de una regla lo que nos va a decir es a cuántos casos, proporcionalmente por supuesto, involucran las reglas que estamos encontrando. Reglas que tengan alta confianza y alto lift, pero que tengan soportes extremadamente chicos, pueden ser muy interesantes, pero se le aplican a muy pequeños casos. Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros es, y eso es lo que vamos a ver más adelante, es un mecanismo que nos ayude a filtrar y a encontrar reglas que tengan soportes grandes. Y por definición del soporte de una regla, como el soporte de una regla es algo que no depende, que es algo simétrico, depende básicamente de la frecuencia de la unión de los ítems que están en X y en Y, lo que necesitamos es un mecanismo que permita, basado en los datos de nuestra base, rápidamente encontrar qué subconjuntos de ítems son los que ocurren con cierta frecuencia conjuntamente. Porque de esa manera vamos a son reglas que satisfacen soportes elevados. Una vez que encontremos estas reglas que tienen soportes grandes, el método de alguna manera se las va a ingeniar para buscar de estas reglas qué combinaciones van a redundar en una confianza y en un lift grande que van a ser interesantes. Pero este va a ser una tarea menor comparada con la tarea de encontrar reglas que tengan soportes grandes. Entonces lo más importante es poder generarnos un mecanismo que de las inmensa cantidad de reglas que existen, piensen siempre que de alguna manera podemos pensar que la cantidad de reglas totales es del orden de 2 a la P, 2 a la cantidad de ítems. Tenemos que tener un mecanismo que nos asegure de poder quedarnos con una relativamente pequeña cantidad de reglas que tengan gran soporte porque son las reglas relevantes. Una vez que tengamos esas reglas con soporte suficientemente grande, ahí el método buscará qué reglas tienen alta confianza y cuáles tienen alto lift para poder visualizarlas y analizarlas.